7:29 de la mañana, de regreso, y ahora sí les contamos que nuestro equipo de Ecuador TV visitó la cárcel de Cotopaxi en la Tacunga para dar a conocer cómo es el actual régimen de los PPL en este lugar. Así es, nuestro compañero Lautaro Andrade nos presenta esta segunda entrega sobre el centro penitenciario que en la actualidad volvió a estar bajo el control del Estado. Veamos. Con nuestra presencia empezaron los gritos. Sus manos ondeaban buscando nuestra atención. La algarabía en el patio central de la cárcel de Cotopaxi continuó a lo largo de nuestra visita. Se daban las formas de que los escucharan. Las cosas cambiaron en este centro de rehabilitación desde finales de enero. Las visitas ya no ingresan una vez al mes como era antes. Están prohibidas mientras rija el estado de excepción. Cuentan que los cabecillas en ocasiones compraban la visita a otros PPL. Y también hay reportes que así se camuflaba la entrada de objetos prohibidos a los pabellones. La bulla era tal que ni siquiera se nos escuchaba al interior de la celda. Reclamaban por comida. Con nuestro economato y nuestra comida justa. Este régimen también se modificó. Los caporales ya no preparan mariscos en las cocinas y ahora los internos deben recoger las centenares de terrinas 3 veces al día, se los alimentan. Ahora estamos comiendo las 3 veces, todos comemos por igual, cada quien recibe su porción. Anteriormente se podría decir que ellos mismos determinaban a las personas quién repartan la comida. Los rancheros no repartían la misma población y los que repartían eran escogidos por ellos mismos. Se refiere a los líderes carcelarios que dominaban el centro y sometían al resto de privados de libertad. Cobraban en la encuartelada semanalmente una porción de economato. O sea, no decían una colaboración, sino que quitaban el economato para darles a ellos mismos. Esos mismos cabecillas son los que antes dormían en celdas VIP, pero ahora volvieron a las clásicas literas. Estamos en el interior de una de las celdas del pabellón de mediana seguridad. Tiene capacidad para 5 PPLs, quienes duermen en estos colchones, pero la diferencia con otros pabellones es el material justamente de estas literas, donde se ubican entonces las camas. En la parte del fondo es donde tienen su baño y en muchas ocasiones botan la basura por los vidrios que están rotos y llega a una cañería que se encuentra en la parte de atrás. Es un lugar bastante oscuro y muy frío. Da la impresión de que el tiempo en este encierro pasa lento. Algunos leen, otros se encomiendan a la religión y plasman en las paredes sus gustos de una libertad perdida. Los viejos gritos de guerra también se apagaron. Ahora se escucha el unísono cántico de seguir al pie de la letra los ejercicios físicos que cada día deben hacer. Eso los mantendrá ocupados, adaptándose a una nueva vida tras las rejas para que no se repitan escenas dantescas que protagonizaron en estos patios. Duele decirlo, pero en esta cancha, el fútbol se jugó con cabezas humanas. Nosotros no salíamos, permanecíamos en el pabellón, no nos dejaban salir, salían solo grupos específicos que ellos determinaban. Los testigos presenciales de esos violentos actos recuerdan el pavor que sentían en esos momentos de temor absoluto. Ingresaban inclusive ellos a buscar a personas que eran del otro bando para poder hacer los tipos de videos que salieron en redes sociales. Son pisos y paredes de sangre derramada, como esta esquina en particular, donde el mayor financista del narcotráfico, Leandro Norero, habría sido asesinado en ese punto en específico cuando intentaba salir del pabellón de mediana seguridad al de máxima, donde lo esperaban sus subalternos para defenderlo en medio de los amotinamientos de octubre del 2022. Es la versión que cuentan tanto PPLs como Fuerzas Armadas y la Fiscalía ha confirmado que Norero fue asesinado en ese lugar. Retornando a la actualidad, los PPL ya no caminan como amos y patrones por aquí. Ahora lo hacen siempre acompañados y bien vigilados por los militares. Las estructuras privadas y equipadas para su comodidad
están inhabilitadas, los electrodomésticos decomisados y en las salas de audiencia, nervios, muchos nervios. Pero en general, los propios internos han reconocido que ahora se sienten mejor. Nos han tratado bien los señores militares, no nos han faltado el respeto, no nos han maltratado tanto. ¿Estamos bien para qué? Lo único que exigen con urgencia es que vuelvan las visitas. Mover a nuestra familia, queremos. Pero antes de irnos acudimos al pabellón transitorio, donde los detenidos esperan a que, según la categorización de su perfil y delitos cometidos, los ubiquen en una de las 3 etapas respectivas, mínima, mediana o máxima seguridad. Y allí, mirándonos pasivamente, sin proferir casi palabra, Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado por corrupción y cercano a Leandro Norero. Hoy lo tratan como un preso más. Desde el 2016, la cárcel de Cotopaxi estaba bajo las manos de los grupos delincuenciales. Hubo que esperar hasta febrero de 2024 con 1.100 militares para que al fin el Estado retome el control del centro carcelario más grande de nuestro país. Con cámaras de José Luis Gualotuña, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 2 entregas, 2 reportajes de parte de nuestros compañeros Lautaro Andrade y José Luis Gualotuña. También ingresó un equipo de El Telégrafo. Paco Urbina estuvo presente en este recorrido que se realizó por la cárcel de Cotopaxi. Evidentemente, primero una felicitación por esos reportajes que nos hacen entender un poco más cómo funciona dentro de la cárcel de la Tacunga y sobre todo también interesantes datos los que nos dan. Y lo que hablábamos también la semana anterior, luego de estos recorridos se conoció que 3 PPL fugaron de la cárcel de Cotopaxi. Justamente fue horas después, ese mismo día cuando salimos, se registró ese hecho que todavía están investigando a ver qué sucede, porque recordemos que el problema más grave dentro de las cárceles del país, no solo en la Tacunga, es la corrupción que envuelve al SNAI y también a los guías penitenciarios, y eso sí hemos podido constatar está cambiando con las Fuerzas Armadas porque ellos no tienen el control administrativo de la cárcel, únicamente de seguridad. De esa manera no hay un contacto directo para que los PPL puedan tener los beneficios, poder caminar por donde quieran o recibir la comida, no, porque los militares tienen ya su régimen muy estricto y eso se cumple. Por ejemplo, a la hora del almuerzo, del desayuno o la cena, ellos tienen 3 comidas, lo hacen en los patios, frente a militares que los están observando para evitar incidentes. Esto, por cierto, también ocurre porque no hay comedores, entonces evitan que puedan tener espacios como de acuartelamiento de los PPL. En todo caso, es una realidad la que hemos mostrado. Se está debatiendo mucho también el tema de los derechos humanos. Lo cierto es que mientras haya presencia militar, se están evitando amotinamientos. ¿Hasta cuándo van a encontrarse los militares? Bueno, eso será decisión del gobierno. Mientras haya estado de excepción, lo podrán hacer. Luego habrá que ver reformas legales que se puedan efectuar para que los militares continúen ahí, pese a que no es una función de ellos exactamente, y lo han dicho los militares. No están preparados para eso exactamente. ¿Qué van a hacer con estas celdas VIP, Lautaro? ¿Todavía se pudieron encontrar algunos rezagos de elementos que se utilizaban pues, cuando estaban ahí las cabecillas? Sí. ¿Qué va a pasar ahora con estas celdas? Las están rehabilitando, es decir, eran 2 celdas, les rompían el muro del centro y ahí vivía una sola persona y tenían los sillones y todo lo que hemos visto. Lo que están haciendo ahora es entonces, primero, toda la mampostería, porque el techo, las paredes tenían incluso baldosín, eran adecuadas y decoradas para los cabecillas. Todo eso lo están retirando y van a volver a construir los muros para volver a adecuarlas para que haya 5 personas por celda, llevarse las camas y demás objetos prohibidos, pintar otra vez las paredes y que queden listas para los nuevos PPLs. Lo mismo tienen que hacer en los edificios administrativos del SNAI, que también funcionaban o como salón de juegos o como celdas VIP para otros caporales. Eso también todo lo están desmantelando. Por ejemplo, en centros como la panadería, como la carpintería, también tienen que revisar que no haya caletas ahí y tienen que volver a adecuarlas para el funcionamiento que se necesita y que sea únicamente estricto a la rehabilitación y no para cometer ilegalidades. Eso en cuanto a lo que hemos podido constatar que están trabajando, por eso tampoco hay visitas y es lo que se está realizando por parte sí de las Fuerzas Armadas, dentro de lo que podemos más o menos comentarles de lo que estamos viendo en pantalla. Y también, no se olviden, y ya lo vimos en imágenes, había una especie de pabellón privado
alejado de las demás cárceles, donde había presos políticos y donde también habían algunas bandas. Eso está inhabilitado. No sabemos qué van a hacer con ello, pero está inhabilitado. Y como punto final, van a continuar con la excavación en todos los pabellones para buscar caletas y túneles que seguramente existen todavía, porque pueden haber fusiles y armas escondidos aún, todavía no han sido detectados por completo. Y si me permiten, producción también, ya que para cerrar el tema, aprovecho, Andrea, gracias también por tus comentarios, Meche y amigos televidentes. Esta realidad que les hemos mostrado es un trabajo conjunto con mi compañero José Luis Gualotuña, que hoy, 29 de febrero, cumple años, así que aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Gualitas, que fue quien grabó y también colaboró en la edición, y su trabajo está plasmado en este reportaje. Así que, Gualitas, un feliz cumpleaños y que sigas pasándolo muy bien. Felicitaciones a los compañeros y Gracias también al cielo, cumpleañeros. Gracias al cielo. edición.